Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a la sesión. Vamos a comenzar con unas instrucciones de audio. Primero, para unirse a la sesión de audio, una vez dentro de la reunión, por favor vayan al menú superior y seleccionen la opción Comunicarse, después Voz sobre IP integrada y den clic en Iniciar o unirse a la sesión de audio. Para subir el volumen, por favor también seleccione la opción de Comunicarse en el menú superior. Igualmente, voz IP integrada y hasta abajo verán la opción de volumen. En este espacio pueden mutear el micrófono, aquí, mutear la bocina y con esta barrita subir el volumen. Veamos si pueden reproducir audio en su computadora. Es muy importante que si no escuchan el audio, verifiquen que el equipo esté bien conectado. Además, asegúrense de que el audio de Windows no esté en silencio, como se muestra en el ejemplo. Y para contacto y participación, pueden interactuar con nosotros, levantar la mano, contestar preguntas o expresarse. En el chat, al final de la sesión, pueden enviar sus preguntas o si tienen dudas, pueden enviarlas durante el evento también. Y en el video van a conocer a nuestro ponente. Gracias por asistir. Nos dejo en la sesión el valor profesional y la organizacional de la dirección de proyectos. Los dejo con el doctor Alejandro Domínguez. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión. Pues miren, durante algunos webinars anteriores hemos estado tratando el tema de la dirección de proyectos. Sin embargo, hay una definición que del todo no hemos dado y esta sesión trata de eso. Esta definición tiene que ver con el sentido o lo que es el director de proyectos, cuál es su valor dentro del mercado y qué es lo que las empresas o las organizaciones están buscando pues con un profesional de la dirección de proyectos. Y cuando me refiero al valor que seguramente están pensando, el valor económico. Entonces, es muy importante que durante esta sesión vayamos paso a paso para saber cuáles son las tareas de un director de proyectos y poco a poco nos iremos adentrando al asunto de qué es lo que buscan las organizaciones para culminar exactamente, bueno, ya que lo que buscan las organizaciones, ya que sé qué es lo que hace el director de proyectos, eso cuánto vale en el mercado. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la segunda diapositiva. Esto lo que trata es cómo descubrir el potencial del director de proyectos. Bueno, pues miren, aquí para descubrir este potencial he seguido un esquema muy simple, muy sencillo, que seguramente para todos es muy conocido y que lo que hace es revelar exactamente la esencia de lo que es, en este caso, el director de proyectos. Por supuesto, mucha de esta definición se aplica a otras áreas de conocimiento, simplemente quise aplicarla ahora a lo que es el director de proyectos. ¿Qué es esto? Bueno, pues miren, para poder saber algo a detalle, todo el mundo usa un esquema muy sencillo que se llama 5WH. Seguramente ustedes, cuando les digo este nombre 5WH, no lo identificarán, y mucho menos si lo digo en inglés. Por ejemplo, 5WH significa what, when, where, which, why y how. Es decir, cuándo, cómo, dónde y por qué. Este esquema es muy simple, entonces vamos a empezar a definirlo. Ya viene en un esquema donde tenemos una serie de preguntas que se refieren a este esquema 5WH y dice, bueno, ¿por qué es necesario un director de proyectos? ¿Quién es ese director de proyectos? ¿Qué hace? ¿Cuándo desarrolla su actividad? ¿Dónde desarrolla su actividad? ¿Y cómo desarrolla su actividad? Se dan cuenta, son 6 preguntas muy sencillas, pero que nos van a revelar exactamente qué es el director de proyectos. De ahí el esquema 5WH. El por qué es el cuál en inglés, quién es who, qué es what, el cuándo es when, el dónde es where y el cómo es how. Esa es la razón por la cual se llama este esquema 5WH. Pues entonces vamos con la primera pregunta, vamos a empezar a resolverla. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué es necesario un director de proyectos? Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, pues porque todas las organizaciones en movimiento, todas, yo no conozco una sola que se encuentre en movimiento o que estén vivas, como se llama normalmente, dejen de realizar proyectos. En general, todas las organizaciones que están avanzando, progresando, están dentro del mercado, pues están desarrollando proyectos. ¿Para qué? Para ser más competitivos, incluso para permanecer más en el mercado.
Recuerden que eso tiene que ver con otra metáfora que se usa mucho dentro de las orientaciones y que proviene de una historia muy conocida que es la de Alicia en el País de las Maravillas, donde exactamente dentro de esa historia se dice que para que uno permanezca en el mismo lugar hay que correr lo más rápido que se pueda. Es decir, una organización tiene que hacer muchas cosas para permanecer dentro del mercado. Entonces, una organización que se quiera permanecer dentro del mercado tiene que hacer muchas cosas. Y entre las cosas que tiene que hacer son los proyectos. Y para hacer estos proyectos se requiere una persona que de alguna forma logre dirigir, administrar esas tareas que tienen que ver con los proyectos. Bueno, ahí puse exactamente algunos proyectos que pueden dar en varias empresas y se pueden dar cuenta que los proyectos aparecen en muchas empresas, en muchos tipos de empresas. Por ejemplo, puse ahí que en el Instituto de Ingeniería Civil pues son obras de construcción. Los que viven en la Ciudad de México, los que estén contactando en la Ciudad de México, pues se dan cuenta que la Ciudad de México hoy en día tiene muchas obras de construcción. Y bueno, hay que llevar a cabo proyectos. En tecnología de información se requieren cada vez más y nuevas aplicaciones diferentes que faciliten la interacción entre los datos de una empresa y los usuarios. En finanzas, pues se requiere desarrollo y prueba de sistemas financieros muy innovadores. En mercadotecnia, por ejemplo, el desarrollo de nuevas campañas de mercadotecnia, de posicionamiento de marca. Fíjense bien que esta en particular puede ser que sea o no tecnológica, pero la mercadotecnia también lleva a cabo proyectos. En comunicación, por ejemplo, el desarrollo de una nueva estrategia de comunicación. Y puede ser que esa estrategia vaya o no la tecnología, pero lo que sí es necesario también se requiere llevar a cabo una estrategia de comunicación mucho más efectiva o diferente. En negocios, el diseño y desarrollo de nuevos proyectos, y por ejemplo también en la administración, el diseño y desarrollo de una nueva estrategia de cambio organizacional. Como se puede dar cuenta con estos ejemplos, son solamente ejemplos, los proyectos existen en muchas organizaciones, en muchos tipos de organizaciones. Entonces, ¿por qué es necesario un tipo de proyectos? Porque se requiere saber cómo dirigir y cómo administrar y llegar al éxito de esos proyectos. Esa es nuestra respuesta a la primera pregunta. Vamos a la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva, bueno, ¿quién es el director de proyectos? Bueno, de acuerdo con el Project Management Institute, los que nos han seguido, pues ya sabrán lo que es el Project Management Institute. El Project Management Institute, rápidamente, es una institución de carácter internacional que ha definido un estándar que es utilizado por muchas empresas alrededor del mundo. Y además ofrece una certificación que es muy conocida en el ámbito, que es la de Project Management Professional. Además, estas certificaciones que también ofrece. Pero bueno, ¿qué es lo que dice el Project Management Institute acerca de quién es un director de proyectos? Bueno, la definición, ahí ustedes la pueden ver, dice, según el PMI, así lo vamos a llamar de manera adelante, el Project Management Institute, es un profesional que tiene la experiencia, educación y competencia para liderar y dirigir proyectos de forma exitosa. Y aquí subrayo varias de las palabras que están involucradas dentro de la definición. Y bueno, para empezar está la palabra profesional. Después sigue la palabra experiencia, educación, competencia, liderar, dirigir y éxito, o exitoso en este caso. Bueno, lo que hice para poder saber exactamente quién es el director de proyectos es, bueno, lo que todo el mundo en principio hace cuando tiene dudas de alguna palabra, dice la definición. ¿Y esa definición dónde está? Pues en los diccionarios. Y en este caso lo que hice fue consultar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en donde voy a buscar cada una de las palabras con subrayadas. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, para empezar, profesional. Es una persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y aplicación. Es decir, es una persona que es capaz, ¿sí? Y además es capaz no solamente de llevar a cabo una tarea, sino además esa tarea es de carácter aplicativo y además esta tarea pues lo realiza con cierto nivel, en este caso de profesionalismo, déjenme llamarle así. Entonces repetimos, un profesional es una persona que ejerce su profesión. ¿Cuál profesión? La que ustedes tienen. Ya vimos que los proyectos exactamente pueden caer en cualquier ámbito, si ustedes son mercadólogos, o son gente de tecnología, o son gente de comunicación, o son gente de otra área, pues ahí siempre va a haber proyectos. Entonces, ¿cuál profesión? Pues la suya, exactamente la que ustedes decidieron, en la cual pues, se está elaborando y se están desarrollando. Es una persona que tiene su profesión con relevante capacidad y aplicación. Después, dentro de la definición, viene la palabra experiencia. Yéndonos a la definición, lo que dice es la práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. En este caso, ese algo, pues van a los proyectos. Entonces,
Yo tengo experiencia cuando he realizado de forma prolongada, es decir, durante mucho tiempo, ¿sí? Alguna cosa, y esa cosa que he desarrollado o que he realizado me proporciona un conocimiento y una habilidad, ¿sí? Entonces, bueno, conozco ese algo y tengo habilidad para desarrollar ese algo. Eso se hace con el tiempo. La experiencia no se adquiere de la noche a la mañana. Se requiere llevar a cabo una serie de actividades durante un cierto tiempo. ¿Y cuánto tiempo? Pues va a depender mucho del tipo de actividades que ustedes desarrollen. Hay algunas actividades que aprenden de un momento a otro, casi primero que hay que tener tiempo para poder tener este conocimiento y desarrollar esta habilidad. Después la siguiente palabra que es educación. La educación es la instrucción por medio de la acción docente. Fíjense yo cómo lo está reflejando aquí, porque esto lo que dice, de alguna forma, es que se requiere necesariamente que alguien nos diga exactamente qué es lo que está pasando. Cuando me refiero a alguien, también puede ser algo, por ejemplo, hay los cursos en línea, los hacen a través de la computadora, que es el medio, sin embargo, detrás de esa computadora, pues seguramente hay una serie de tutores o de asesores que han enseñado estos cursos que nosotros vemos en línea. Entonces, bueno, se requiere necesariamente de una instrucción de la acción docente. Recapitulando un poquito, pues un profesional es una persona que tiene la capacidad y es una aplicación. Tiene experiencia y además es una persona que ha ido de alguna forma o que ha recibido instrucción de otras personas que normalmente le llamamos los maestros, o los docentes o los instructores. Después de la definición viene la palabra competencia. Y yo voy a mencionar nuevamente que es pericia, es decir, es de alguna forma tener cierta habilidad o ser capaz de hacer algo, una aptitud y una idoneidad para hacer algo, intervenir en un asunto determinado. Es decir, yo tengo toda la capacidad, la habilidad, el conocimiento, soy un perito para poder realizar alguna actividad. ¿Cómo puedo realizar esa actividad? A través de la educación. Pero la educación por sí sola no es suficiente, requiere una experiencia. Y entonces, la experiencia con educación y experiencia, de alguna forma me va a hacer que yo vaya a hacer una tarea de forma profesional. Fíjense bien cómo vamos construyendo la educación. Vamos a la siguiente palabra, liderar. Liderar, viendo el diccionario, nos dice que es dirigir o estar a la cabeza de un grupo. Es decir, un líder es una persona, de alguna forma, que un grupo de semejantes, en este caso de personas, lo sigue o está al frente de ese grupo. Esto es muy importante porque el ser líder requiere necesariamente tratar con personas. Uno no se puede ser líder trabajando solo. Uno puede decir, soy líder de algo, si solamente está trabajando solo. Se requiere necesariamente tener a su cargo o estar al frente de un grupo. Eso es algo bien importante. Después está la palabra dirigir. Y significa orientar, guiar, aconsejar a alguien a quien realiza un trabajo. Entonces, orientar, guiar, aconsejar a quien realiza un trabajo, en este caso proyecto. Entonces, bueno, si yo dirijo, de alguna forma, estoy pues interactuando con un grupo. Y me vuelvo líder si yo soy la cabeza de ese grupo. Entonces, a veces uno puede dirigir, pero no puede ser líder. A veces hay otras personas que se hacen como los líderes. Y lo que hacen es de alguna forma atraer o hacer que los demás hagan una tarea. Y finalmente la palabra éxito es una buena aceptación que tiene alguien o algo. Recapitulando, entonces director de proyectos es una persona que ejerce su tarea con un profesionalismo, tiene experiencia, ¿sí? Ha sido educado, o sea, tiene un conocimiento y ha recibido instrucción de alguien, es totalmente competente dentro de esa actividad, está a la cabeza de un grupo, también sabe dar consejos a ese grupo y todo para dar un resultado exitoso. Eso es lo que es un mentor de proyectos. Como ven, no es algo relativamente fácil. ¿Por qué? Pues se requiere tener conocimiento, se requiere tener educación, se requiere tener capacidad, se requiere tener habilidad, se requiere ser un profesional, se requiere saber tratar con personas, que a veces eso es lo que es más difícil, principalmente en las áreas más duras, es cuando la gente que estudia ingeniería dice que a mí me gusta por eso la tecnología, porque a veces a las personas no son capaces de entenderla.
Sí, pero si uno quiere ser líder en la área tecnológica, necesariamente tiene que trabajar con personas. Necesariamente, no hay vuelta de hoja. Vamos a la siguiente diapositiva, en donde lo que dice, bueno, ¿qué hace un director de proyectos? Pues es la persona, de alguna forma, que realiza la planeación, es decir, hace todo un plan y por supuesto los programas de trabajo correspondientes, organiza, no solamente planea, sino también organiza, administra también las actividades y recursos para hacer que se cumplan de forma exitosa las metas y objetivos que tienen que ver con el proyecto. Es decir, planeo, organizo, administro todas aquellas actividades y también los recursos que tienen que ver con un proyecto. Por ejemplo, un líder de proyectos en un área de tecnología o en un área de mercadotecnia será primero la persona que esté al frente de un grupo de personas, que en este caso son la gente que les va a colaborar, pero también va a administrarlos, va a organizarlos, va a hacer todo el plan de actividades y también, por supuesto, tiene que ver con las adquisiciones, con los contratos, con la forma de comprar, con la forma incluso de entregar el proyecto posible. En general, el director de proyectos tiene que tratar con tres cosas que, miren, yo no conozco a nadie que en este momento tenga estas cosas que tiene mencionado ahí en la pirámide que ustedes ven. Pero estas cosas son el tiempo, el costo y la carga. Si yo no conozco a nadie que tenga las tres cosas de forma simultánea, las personas a las empresas que tienen tiempo para hacer los proyectos, posiblemente les falte el dinero, es decir, la parte monetaria. A veces tienen el tiempo y el costo, pero no saben exactamente qué hacer. A veces tienen el costo y el alcance, pero les falta tiempo, lo quieren hacer de un momento a otro. Bueno, ustedes pueden verificar pues, de su vida diaria, por ejemplo, a veces me dicen, "Hijo, es que me gustaría ir a tal lugar, pero no tengo tiempo. O me gustaría ir a tal lugar, pero no tengo dinero. O tengo dinero y tengo tiempo, pero no sé dónde ir". Entonces, un director de proyectos lo que hace es exactamente ver de qué forma uno tiene que realizar el proyecto con estas limitantes, que se llama la triple restricción. La triple restricción, entonces, en un director de proyectos es saber negociar el tiempo, el costo y el alcance del proyecto. Siempre que ustedes digan, es que yo paso porque me falta dinero, se van a decir en la empresa, pues fíjate que no hay más dinero, por supuesto. A veces no tiene suficiente dinero, pero dicen, pero es para mañana. Oiga, pero no más tiempo. No, el tiempo es para mañana. Entonces siempre hace falta algo. Y eso lo tiene que hacer a través del ciclo del proyecto, que ahí viene mencionado, que es iniciar el proyecto, planear el proyecto, ejecutarlo, tener un momento de control y finalmente, un cierre del proyecto. Y entonces, pues con eso lo que hay que saber es negociar. Es decir, un director de proyectos también tiene que saber negociar. No solamente saber ejecutar las tareas, sino también llevar a cabo una negociación para que todo el proyecto en sí llegue a un éxito. Eso es lo que hace el director de proyectos. Vamos a la siguiente definición. Bueno, entonces, ¿cómo desarrolla su actividad? Pues miren, un verdadero director de proyectos comienza su actividad desde el momento en que se concibe el proyecto mentalmente en la organización. Entonces, es una persona que está participando desde el inicio de la conducción del proyecto, pasando por diferentes fases que ahí están mencionadas, se las pueden ver ahí en su diapositiva, y termina su actividad cuando ese proyecto ya entra en la operación normal de la organización. Recuerden que un proyecto es un conjunto de actividades únicas delimitadas en el tiempo. Con un alcance único, ese es un proyecto. Entonces, ¿cuándo se va a realizar un proyecto? Cuando el resultado más bien de ese proyecto ya entra en la operación diaria. Ya no es algo único, sino ya va a ser repetitivo. Entonces, un verdadero director de proyectos participa en varias etapas, desde el inicio de la concepción del proyecto hasta el inicio de la integración del proyecto a la operación final. Y su participación es constante, activa, permanente. No es que entra solamente en una etapa y se desatienda en otra etapa, no, está totalmente activo en todas las etapas. Esto es importante porque a veces pensamos que el director de proyectos o el administrador de proyectos, como a veces le llama, solamente actúa en estas etapas. No, un verdadero director que dirige, negocia, da consejos, tiene capacidad, tiene habilidad, tiene conocimiento,
realiza su actividad con profesionalismo, etcétera, participa o le dan participación en todas las etapas. Y bueno, ese es en los momentos en cuando realiza su actividad. Vamos a la siguiente diapositiva. Y dice, bueno, ¿y dónde la realiza? Pues mire, en principio, el esquema de trabajo del Project Management Institute y otros esquemas de trabajo adicionales que más adelante voy a hablar, son esquemas de trabajo universales, en el sentido de que son aplicables a cualquier área de conocimiento. No importa si ustedes son de mercadotecnia, no importa si ustedes son de comunicación, no importa si ustedes son de tecnología, no importa si ustedes son de construcción, no importa si ustedes son de robótica, no importa si ustedes son de economía, no importa si ustedes son de administración, no importa. La forma en que se realiza un proyecto tiene un esquema muy claro de desarrollarse y cuidar, por supuesto, ciertos procesos. Y simplemente lo que hay que hacer es tomar ese esquema de trabajo y hacer lo que suele encontrar la experiencia. Se tiene primero que adoptar y después también se tiene que adaptar a lo que estoy haciendo. Entonces, en realidad, ¿dónde lo desarrolla? Pues como dice ahí en la diapositiva, en cualquier área o departamento necesario. En principio, una persona que sepa dirigir proyectos, en principio también podría aplicar este esquema en cualquier área del conocimiento, por supuesto con la ayuda de algunos expertos, como mencioné allí. Es decir, si usted es director de proyectos en tecnología y has aprendido muy bien a desarrollar proyectos, ese mismo esquema lo puede repetir en otra área con la ayuda de algunos expertos y vas a ver que todo esto resulta bastante apropiado dentro de esa área. Y en qué debe ser en cualquier tipo de organización. No hay un límite en el cual uno puede aplicar solamente este esquema en algún tipo de organización. Esto abre tiene grandes ventajas, porque eso quiere decir que un verdadero director de proyectos puede de alguna forma trabajar en cualquier tipo de organización, en cualquiera. Eso es muy importante porque abre el esquema y abre el espacio y abre el mercado para cualquier tipo de profesiones. Pues bueno, es algo bien importante. Vamos a la siguiente diapositiva. Finalmente, ¿cómo desarrolla su actividad? Bueno, la desarrolla a través de acciones que tienen como base el conocimiento universal y particular. ¿A qué me refiero con conocimiento universal y particular? Pues me refiero primeramente a que uno tiene que aprender ciertos esquemas, métodos o metodologías. No es lo mismo, pero déjenme llamarle así de forma genérica para poder tener un lenguaje más o menos común. Y uno tiene que aprender métodos y técnicas, metodologías. Por supuesto, en el ámbito de proyectos el más común es el esquema del Project Management Institute, el PMI, que está pues estipulado o está de alguna forma escrito en un documento que todo el mundo le llama PMBOK. Así que PMBOK no es book, sino es BOK, es Project Management Body of Knowledge. Así se llama ese documento. Y por supuesto también hay que aprender otros esquemas. Por ejemplo, hay que aprender esquemas de negociación, hay que aprender esquemas de administración, esquemas de capital humano, esquemas y métodos, por ejemplo, un poquito de mercadotecnia, esquemas y métodos, por ejemplo, de gestión del conocimiento, algunos esquemas y métodos de finanzas, que complementan muy bien a la parte de la gestión de proyectos. En particular, hoy en día, también además de la parte de la gestión de proyectos o dirección de proyectos, se están usando esquemas, por ejemplo, de gestión ágil de proyectos. Esta gestión ágil de proyectos ha sido desarrollada dentro de los esquemas de tecnología, sin embargo ya está extendiendo no solamente a la de tecnología, sino también a otras áreas de conocimiento. También, por ejemplo, hay técnicas de análisis de negocios. Esas técnicas de análisis de negocios son muy nuevas y lo que hacen es ser un complemento ideal para la gente que es de proyectos. Porque no solamente le permite ir desde el principio al fin en un proyecto, sino además le permite, de alguna forma, saber analizar si el proyecto va a tener éxito o no. Y cuál va a ser el resultado y el resultado que va a tener como consecuencia dentro del negocio. Bueno, en general, puse ahí otros esquemas, ven por ahí un octágono en donde viene un esquema general. Un director de proyectos no solamente tiene que saber sobre su área, tiene que saber también sobre el entorno. Y cuando me refiero al entorno del proyecto, me refiero a cuestiones de carácter de gobierno, es decir, en dónde estoy metido, conocer un poco la ley, digamos, en lo que estoy haciendo, conocer a las comunidades que van a participar o que van a hacer uso de este proyecto que yo voy a tener, conocer a los proveedores, es decir, no es posible que yo haga un proyecto cuando no tengo proveedores cerca, porque eso va a implicar seguramente un riesgo para el proyecto y tendré que buscar proveedores en otras áreas, en otras geografías. También tengo que conocer a los sindicatos y asociaciones, no
uno trabaja en organizaciones grandes, pues siempre hay algún sindicato, alguna institución que de alguna forma está interactuando con los proyectos. También están aquellas personas que están interesadas en el proyecto. Pues, por ejemplo, pueden ser los usuarios, pero también pueden ser los dueños de organización, por ejemplo, también pueden ser algunas personas que les beneficie el proyecto en sí. Y también están las agentes reguladoras. Es importante porque están las leyes, están las regulaciones, están todos los aspectos legales que tienen que ver con el proyecto. Y también, pues, por supuesto, los competidores. Imagínense, por ejemplo, que ustedes quieren poner un nuevo esquema tecnológico y también el competidor lo está desarrollando. O sea, que saben exactamente qué es lo que está pasando con el competidor, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, para poder ser más competitivo. Y, por supuesto, aquí la parte más importante de un proyecto son los clientes. Esa es la parte externa. Pero la parte interna tiene que ver con otros sistemas. La parte interna tiene que ver con las personas con las que interactúan, la información que posee para hacer el proyecto, los procesos, en este caso, lo que es el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, y otros esquemas, por supuesto, la infraestructura que tecnología de la que dispongo para poder hacer el proyecto, y por supuesto, productos o servicios que voy a hacer. Todo eso interactúa. Todo eso interactúa con buena y hay muchas ligas entre personas, información, procesos, infraestructura y productos y servicios, y hay una interacción como una telaraña, no solamente. Pero dentro de toda la año todavía otros esquemas que a veces no se ven, que son, por ejemplo, las políticas internas de una organización. O son la estructura interna, y así como está la jerarquía interna, aquí no tengo que comunicar, aquí no tengo que comunicar, cómo hago esta comunicación, y por supuesto la cultura de la empresa. Como ven, el director de proyectos no realiza una tarea fácil, más bien realiza una tarea relativamente compleja, porque tiene que hacer convivir todos estos elementos para poder salir adelante con los proyectos. Al rato les mencioné que tenía que negociar. Bueno, aquí es dentro de la negociación. Es decir, no solamente se requiere saber los procesos de cómo se lleva el proyecto, que vienen estipulados en el PMBOK, por supuesto, y en otros esquemas, sino también hay que saber cómo combinar los elementos y también la parte interna y externa. Como ven, es una persona que tiene muchos conocimientos, muchas habilidades y muchas capacidades. Con esto yo creo que se dan ustedes una idea exactamente de cuál es la función del proyecto. Vamos a ver entonces qué es lo que está pasando afuera. Después cuando vemos las preguntas que nos hicimos y vamos a pasar exactamente ahora a la parte externa. ¿Por qué son necesarios? Esa es la última pregunta. No es la pregunta, pero ¿por qué son necesarios estos directores? Pues miren, la única forma que las empresas pueden sobrevivir, como ya mencioné, es realizando proyectos. Pero además, ¿saben cuándo debemos realizarlos? Justo cuando entran en crisis. Si ustedes recuerdan, la gente que está trabajando, hace 2 años o hace 3 años casi, tuvimos una crisis muy fuerte. Muchas empresas desaparecieron, muchas. Pero hubo otras que permanecieron en el mercado y que empezaron a hacer cosas totalmente diferenciadas a lo que venían haciendo. Déjame decir, por ejemplo, yo de forma regular, una o 2 veces al mes, desayuno en un restaurante que no voy a decir su nombre para más de comerciales, pero tiene 3 menús. Creo que todo el mundo sabe exactamente de cuál estoy hablando. Y bueno, antes de la crisis, este restaurante lo que hacía simplemente era ofrecer comida dentro de su instalación. Tanto desayunos como comida. Hace unas 2 o 3 semanas acudí a uno de estos restaurantes y este está ubicado en una terminal donde pues, salen muchos autobuses a diferentes partes del Estado de México, está ubicado sobre la avenida central. Este distribuidor vial donde sale el Mixibus. Y justo ahí donde sale el Mixibus hay uno de estos restaurantes. Hoy en día, estos restaurantes no solamente ofrecen comida dentro de su instalación, sino lo que hacen es vender, por ejemplo, café, sándwiches, algunos bocadillos, a la gente que va pasando sobre los pasillos. Eso antes no sucedía. Si se dan cuenta, ¿por qué hizo esto? Porque recuerdan, no solamente vino la crisis, sino además vino la pandemia. Y eso hacía que la gente no asistiera al restaurante por miedo a contaminación. Recuerden que los cines se vaciaron, recuerden que los restaurantes se vaciaron, y entonces lo que hizo esta empresa es decir, bueno, si la gente no viene hacia mí, yo voy hacia ellos. ¿Y cómo voy hacia ellos? En lugar de que yo tenga la comida dentro, la pongo afuera, donde la gente pase y pueda adquirir esa comida. Es un proyecto. Tuvieron que, por supuesto, organizarlo bastante bien, tuvieron que saber cómo ofrecerlo, tuvieron que estructurarlo, pero esta definición de proyecto tiene que ser muy rápida.
Y por supuesto, hoy en día el sector público es una actitud. Entonces, bueno, tengo una recesión global, también tengo un alto desempleo, tengo una economía global, y yo ahora estoy operaciones mediante la economía actual. Y yo lo puedo decir, ahora tengo los datos, como se mencionan ahí, el 20% del Producto Interno Bruto del mundo se gasta en proyectos. Esta cantidad es más o menos 12 trillones de dólares anuales. ¿Sí? El crecimiento de la demanda de todos los proyectos, pues tiene que ser personas muy talentosas. No basta con que hagan muy bien las cosas. Tiene que ser talento para desarrollar nuevas ideas, nuevas formas de hacer los proyectos. Entonces, si tengo toda esa cantidad de dinero, por supuesto que requiero personas que puedan de alguna forma hacer que llegue a veces a los proyectos. Sin embargo, solo en el mundo existen 20 millones de practicantes de reducción de precios. Muy pocos. 20 millones es más o menos el tamaño de la Ciudad de México, un poquito menos. Para todo el mundo. Como se puedan dar cuenta, falta mucha gente para desarrollar esos proyectos de los que estamos hablando. Entonces, la práctica de realización de proyectos se está convirtiendo, y va a ser, por supuesto, la actividad que impulsarán muchas empresas globales en el entorno económico. Esto ya lo había predecido la revista Forbes, como menciona allí, y esto va a ser algo que está detonando. El número de personas que conocen de esos 100% va en aumento, pero se requieren más. No son suficientes. Se requieren muchas más personas que sepan dirigir proyectos, pero se requieren directores de proyectos, como ya mencioné allí, con talento, talentosos. No basta con que uno diga, pues sí, ya me lo sé, sino también saber cómo puedo incorporar el talento al desarrollo de esa actividad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y entonces, ¿qué buscan las organizaciones? Pues buscan profesionales con conocimiento, habilidades y capacidades, además con mucho talento, para resolver problemas y que tengan una rápida adaptación al cambio. Ustedes dirán, bueno, ¿de veras será cierto esto? Bueno, en una encuesta que realizó la empresa Manpower, que se dedica a cuestiones de gestión de recursos humanos a nivel mundial, hicieron una encuesta, y ahí lo que ustedes pueden ver en la gráfica izquierda, del lado izquierdo, es las dificultades que tienen las organizaciones para cubrir los puestos de trabajo. En este caso, para el promedio de dificultad que tienen las empresas es el 34%. Lo que yo digo, al final de cuentas, es que si yo tengo 100 empresas que tienen puestos disponibles en diferentes áreas, pues 34 de ellas no encuentran personas talentosas para ocupar esos puestos. Es cierto, nos quejamos a veces de que no hay empleo, pero también es cierto que las empresas se quejan de que no hay talentos. Se hay que romper este círculo vicioso, porque por un lado, nosotros como individuos y como profesionistas nos quejamos, es que no hay empleo, es que no me dan el empleo, es que esto, lo otro, aquello, pero por otro lado las empresas también tienen ese problema. No encuentran gente talentosa, gente capaz, alguien que se adapte rápidamente al cambio para ocupar esos puestos. Particularmente en América, en la gráfica que está inferior del lado derecho, ustedes se pueden dar cuenta ahí que cómo ha variado este porcentaje. Si se encuentran personas apropiadas por ocupar los puestos, son 42 de cada 100. Es decir, el 42%. Es casi la mitad. Entonces, les digo, nos quejamos a veces porque no hay empleo, porque no tenemos eso, porque no tenemos el otro. Sin embargo, también las empresas no encuentran personas que están muy talentosas. Entonces, tenemos una oportunidad, nosotros como individuos, como profesionales, de poder tener sus empleos, siempre y cuando tengamos ese conocimiento, esa habilidad, esa capacidad y, por supuesto, muchas ideas que se traducen naturalmente en talentos y seamos rápidamente adaptables al cambio. Entonces, bueno, esto es una gran oportunidad. Entonces, ¿y eso cuánto vale en el mercado? Bueno, pues miren, yo les puedo decir aquí de datos que ahora son del PMI, del Project Management Institute. Hubo una encuesta que ellos hicieron que se llama el Project Management Salary Survey. Esta encuesta que realizó el Project Management Institute, lo que nos dice más o menos es lo siguiente. El salario analizado en México para personas dedicadas a selección de proyectos y que no cuenta, fíjense, que no cuenta con una certificación, en promedio de 480,000 pesos, el salario anual, que si dividían esa cantidad entre 12, y les da la cantidad mensual. ¿Sí? O sea, cuánto es la parte mensual.
Sin embargo, yo soy una persona que está certificada, su salario anual es de 570,000 pesos. Es decir, solamente por el hecho de estar certificado, ya tengo un aumento del 15.78% en promedio, por supuesto en promedio, de mejora de mi salario. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena invertir en capacitación, en educación, en conocimiento para tener un aumento de salario? Y yo creo que la respuesta es sí. Porque fíjense bien que este aumento, aunque sea una sola vez, digamos, cuando uno lo he certificado, también es cierto que se recupera muy rápido. Porque lo que estamos hablando aquí aproximadamente es que 480,000 contra 170,000 son algo así como 90,000 pesos de ingreso adicional. Pues déjenme decirles que, por ejemplo, en mi TEC, la maestría cuesta un poquito más. Una maestría de 2 años cuesta un poquito más. Es decir, con su aumento de salario, lograrían pagar una maestría, por ejemplo, donde pudiera adquirir esa capacidad, habilidad, conocimiento. Es interesante, ¿no? Este esquema que salió directamente del Project Management Institute. También hay otro tipo de datos, de la siguiente diapositiva. Todo el mundo conoce que la OCG es una empresa que se dedica a la gestión de recursos humanos. Uno puede encontrar alrededor de unas 3.000 ofertas en los últimos 60 días, con un rango de ser que va entre 30 y 60,000 pesos, es decir, concuerda con lo que de alguna forma dice el PMI. Y según con trabajo también otras 1.600, que se pueden repetir exactamente las mismas cosas que empleo. Pero lo que quiero decirles es que empleo hay. Lo que andan buscando es gente totalmente capaz, con conocimiento y mucho talento. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, ustedes pueden ver ustedes los salarios, ¿no? Todavía de escribir, y ahí tienen las fuentes que tienen consultado el tipo de salarios. Y entonces, en resumen, ¿cómo me preparo? Y soy más competitivo. Pues miren, si ustedes ya tienen una licenciatura, lo más recomendable, y si quieren llegar verdaderamente a puestos altos de estas organizaciones, hoy en día se requiere cursar una maestría. En el webinar pasado, hablamos cuál es la diferencia entre un curso, un diplomado, un seminario y una maestría. Y ya nos dimos cuenta que son totalmente diferentes. Incluso no solamente diferentes en conocimientos, en cantidad de horas, etcétera, sino también diferentes en salario. Entonces, y además los puestos que uno puede aplicar cuando tiene un curso, un diplomado, pues son puestos de alguna forma de mandos medios o mandos medios altos. Pero cuando uno tiene una maestría, uno puede aplicar a puestos altos. Y lo del puesto alto significa, por supuesto, desde el punto de vista del valor del mercado, pues por supuesto un salario diferente, diferenciado, mayor. ¿Cuánto tiempo se requiere de inversión en una maestría? Pues por lo general una maestría se produce en 2 años. En este caso, por ejemplo, particularmente la relación de acción de proyectos, de todo el esquema que tiene que ver con el PMBOK, o sea, lo que dice el PMI, pero también de esquemas, por ejemplo, de desarrollo ágil de proyectos. También de esquemas de business análisis, es decir, de análisis de negocios. También de esquemas de gestión de conocimiento. También de esquemas de negociación, esquemas financieros, esquemas de riesgo, esquemas de liderazgo. Es decir, plantea todos aquellos esquemas que son importantes para el desarrollo de la actividad de dirección de proyectos. Esta maestría en particular es una maestría en México, está en colaboración con el PMI y también con el International Institute of Business Analysis. Es decir, está de alguna forma apoyada, soportada en todas las mejores prácticas que tienen que ver con la dirección de proyectos y con el manejo de negocio. También es una maestría que además de tocar de maestría, los prepara para obtener la certificación como Project Management Professional ante el PMI. Es decir, tiene valores agregados verdaderamente diferenciados. Pues espero que esta plática a ustedes les haya dado toda una visión de lo que es la dirección de proyectos y, por supuesto, en la siguiente gráfica, en la siguiente diapositiva, ustedes pueden dar cuenta cuáles son las características de este tipo de maestría. Pues para no entretenerles más, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, pues escuchemos. Vamos a adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Empezamos con la sesión de preguntas y respuestas y nos dice Israel. Al final, de todos modos, con todos los cursos que puedan tener o tomar, se requiere de vocación y de ahí surge una pregunta. ¿El buen líder
¿nace o se hace? Hay dos cosas. Ese líder tiene que ver con talentos. Es cierto que muchos líderes pueden nacer siendo líderes. ¿Por qué? Porque así fueron educados, porque su personalidad es educada. Pero también es cierto que pueden ser educados. Es decir, uno puede tener esa habilidad aprendiendo de las aulas o aprendiendo a través de la experiencia. Y eso es algo muy importante, que bueno que nos toca. Porque es necesario que para que uno pueda ser líder y ser educado, se requiere tener problemas reales enfrente. ¿Cómo se requiere eso? Bueno, pues ustedes seguramente en su vida profesional los tienen todos los días. Pero también dentro de las aulas, en este caso hablando particularmente de la maestra, lo que hacemos nosotros en la universidad es hacer casos reales. Tomamos un caso real, lo discutimos y hacemos que la persona, por ejemplo, lo analice, lo discuta, lo exponga, diga cuáles son sus fundamentos para dar una solución a un caso o dar respuesta a un problema. Eso es lo que va haciendo es entrenando. Poco a poco lo vamos entrenando para que esa persona saque a flote esas habilidades y capacidades. Entonces, sí es cierto, los líderes de alguna forma nacen, pero también se pueden educar, quieren ser de alguna forma educados para que puedan convertirse en líderes. Yo creo que hay de las dos formas, no solamente es que nazcan, o de alguna forma se puedan hacer, sino que pueden resultar de ambas combinaciones. Vamos a la siguiente pregunta. Gracias. Juan, ¿cuándo finaliza la responsabilidad del director de proyecto? Pues, como lo mencioné en la gráfica respectiva, su responsabilidad finaliza en realidad cuando el proyecto entra ya a la operación común. Es decir, deja de ser un proyecto y entra a la parte final. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple, en no local sea tu profesión, pero déjame poner un ejemplo simple. Vamos a poner la creación de un nuevo auto, una nueva maquinaria, una nueva carrocería, un nuevo tipo de llantas, un nuevo tipo de color de pintura, etc. Bueno, pues seguramente el líder de todo empezar a participar de momento que se empieza a conseguir el auto en la mente de alguien, a través de ideas, a través de formas de las cosas, etc. Y luego se desarrolla un prototipo de ese proyecto, se hacen pruebas, por ejemplo, de ese proyecto, ese nuevo auto, y llega el momento en que esas pruebas, como llevan a decir, el auto está estable. Ya está estable el auto, ya sabemos que la pintura es la adecuada, sabemos que la aerodinámica es la adecuada, el rendimiento del motor es el adecuado, las llantas son las adecuadas, todo está bien, ya listo. Y entonces el director de dice, bueno, pues mi trabajo ya está aquí. Lo que resta ahora es que se produzca en serio. Entonces, en ese momento, de alguna forma, dejaría de actuar el director de proyectos y entra exactamente otra persona a tomar el lugar de la producción en serie, que puede ser las personas responsables de toda la armadora, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa persona que es responsable de la armadora ya tiene todas las especificaciones del resultado del proyecto y entonces lo va a producir tal cual. Entonces va a hacer de forma final esa producción, de forma rutinaria. Ya no es algo nuevo, sino que se va a hacer de forma rutinaria. Entonces, en realidad, el director de proyectos deja de actuar cuando el resultado del proyecto, ya sea un producto o un servicio, entra a la parte rutinaria de una organización. Ese es el punto. Otra pregunta. Diana, para un abogado o futuro abogado, ¿qué tan beneficiosa podría ser esta maestría? ¿Y cuál sería el enfoque hacia donde nos dirigirá? Bueno, fíjate que en el caso de los abogados hay muchos proyectos que son de todo. Déjame decirte, no si cuál sea tu área de gusto o de especialización en la abogacía. Pero, por ejemplo, a final de cuentas, pues no sé, un juicio, si es abogado penalista, y dices, bueno, voy a hacer un proyecto que me lleve, por ejemplo, de tener este problema, lo llevo a través de toda la parte legal, y yo sé que lo voy a terminar a tal fecha. ¿Cómo sé que lo voy a terminar a tal fecha? Bueno, tomando en cuenta los tiempos de las autoridades, tomando en cuenta los tiempos legales, pero uno puede planear exactamente qué es lo que quiere hacer para poder llegar al final del proyecto. Hay muchas transacciones, por ejemplo, hay abogados corporativos, por ejemplo. Un abogado corporativo. ¿Qué es lo que hace un abogado corporativo? Bueno, pues lo que hace es ver exactamente todo el aspecto legal, interacción del gobierno, interacción de contratos, interacción de compras, muchas cosas. Y entonces este abogado lo que puede hacer es pues definir una serie de lineamientos, de reglas, de políticas que permitan llevar a cabo proyectos de término adecuado. Hay muchas formas en las cuales el diseño de proyectos se puede aplicar en toda la abogacía. Que solamente son dos. Puedo mencionar muchas más, pero yo creo que lo importante aquí es que nos demos cuenta que proyectos va a haber en todos lados. Un juicio no es otra cosa más que un proyecto, nada más que a veces uno lo ve de una forma diferente. El hecho de que yo consiga un contrato en la empresa y tenga que poner todas las cláusulas legales que están detrás y que diga el contrato lo voy a tener para tal fecha, también es un proyecto. El hecho de que yo haga una compra
y eso me lleve a hacer transacciones internacionales, o tengan que hacer importaciones y exportaciones, tengan que negociar, también es un proyecto. Entonces, sus proyectos en colaboración. Pues son algunos ejemplos. La siguiente pregunta, por favor. Gracias. Nos pregunta Juan. ¿Cómo se define un director de proyectos exitoso? Y cuando se habla de adaptación al cambio, ¿se refiere a aprender y desaprender? Pues sí, lo acabas de decir exactamente. Cuando me refiero a de adaptación al cambio, me refiero a aprender y desaprender lo aprendido. No es fácil. Yo les puedo decir por experiencia que para mucha gente le causa conflicto. Hay que saber tener la mente abierta, hay que saber aceptar nuevas formas de trabajo, tener una mente totalmente dirigida hacia lo que uno quiere hacer. Y efectivamente, para la adaptación se requiere aprender y desaprender. A ver, otra parte de tu pregunta, si me la repiten, por favor. Sí. ¿Cómo se define al director de proyectos exitosos? Ok, mire, un director de proyectos exitosos. Miren, déjenme decirles algo que seguramente se puede malinterpretar, pero es la realidad. Y no es una cuestión negativa, más bien es una cuestión positiva. Cuando uno es exitoso, implica que de alguna forma uno logra lo que se propone. Los proyectos, en lo general, siempre tienen un riesgo. Yo no conozco un solo proyecto que no tenga riesgos. Entonces, esos riesgos pueden llevar a que el proyecto no se dé. Pero también, si uno sabe cómo mitigar esos riesgos, el proyecto se va a dar. Entonces, el hacer que una persona sea exitosa quiere decir, de alguna forma, que uno es capaz de mitigar o desorientar o de alguna forma evadir, como ustedes quieran llamarle, esos riesgos. Ya sé que el proyecto se ve en muchas fases. Ahora, pudiera ser que ustedes defienden esos riesgos, pudiera ser. Pero también una responsabilidad de todo el proyecto es decirle a las demás personas que el proyecto tiene muchos riesgos y que hay posibilidades de que el proyecto no se dé. Entonces, cuando uno dice esas cosas, a veces la gente lo malinterpreta porque dice que uno es negativo. Pero no, lo que sé es que es uno realista. El proyecto tiene muchos riesgos. Entonces, por lo tanto, el proyecto puede ser que tenga un riesgo alto que hace que no se vaya a dar. Entonces, si esto uno lo dice, y de alguna forma las demás personas con las que uno está negociando, que son el proyecto, lo comprenden, uno sabe que si eso sucede, puede tomar acciones de forma inmediata para sujetar esos riesgos o saber qué giro da el proyecto. Entonces no es que el proyecto haya fallado, es que el proyecto se tiene todas las ideas claras como para poder dar un giro. Es algo bien importante. La gente siempre dice, ¿por qué te pones negativo cuando uno menciona riesgo? No es que uno se ponga negativo, lo que es simplemente es que uno está viendo riesgo. Por ejemplo, cuando dice, imaginemos que ustedes están comprando también una maquinaria en dólares, y es un proyecto, pero ustedes saben que la economía del país no está bien, por ejemplo, y entonces que puede haber variaciones del dólar. Ustedes díganme, ¿pudiéramos estar en riesgo? No, pues sí puede estar. Entonces, ¿de qué forma podemos solventar? Que además no depende de la empresa, depende de la economía del país, también depende de la economía del mundo. Pues simplemente viendo de qué forma puedo solventar los costos de la compra de la maquinaria en caso de que haya una alza de costos. Pero eso hay que saberlo. Hay que tener esa visión de ver cuál es el riesgo. Y entonces mismo, en ese momento, cuando tienes ese tipo de visión, de alcance, de foco sobre los proyectos, uno puede ser muy exitoso, porque a pesar de que el proyecto no se dio, puede darle un giro para hacer que de alguna forma se dé, o una parte de ese. ¿Se dan cuenta de esta situación? No es que uno vaya por un camino fijo, al contrario, muchas veces uno tiene que tratar varias vallas para poder llegar al fin del proyecto. Y para que se exitoso. ¿Qué otra pregunta? Israel dice, en mi opinión el principal reto de las empresas es que después de certificar a sus empleados, pagarlos mejor. ¿Qué opinas? Pues mira, yo creo que la cuestión de pagar mejor no es una cuestión solamente de las empresas, es que verdaderamente los resultados de los proyectos eran más dividendos para las empresas. Recuerden que la cuestión de pago no es una cuestión solamente porque la empresa necesite pagar o no. Simplemente es una cuestión de que si hay mejores dividendos, si hay más ganancia, si uno con lo que hace que la empresa progrese, por supuesto que ustedes deben ser beneficiados. Hay muchos temas de ser beneficiados a través de prestaciones, a través de un aumento de sueldo, a través de lo que se da normalmente los bonos de productividad, a través de los aguinaldos, a través de toda la parte de ganancia de año. O sea, hay muchas formas de ser beneficiado. Pero lo importante de este asunto no solamente es que no se certificado, sino además lo que la empresa quiere hacer es que exactamente cuando se ve ese proyecto, esos paguen dividendos. Y entonces la única forma de poder colaborar para que eso suceda es que no solamente que no se certificado,
que como ya dijimos en el webinar anterior, sí es necesario, pero no es suficiente. Se requiere tener talento. ¿Por qué? Porque se requiere interactuar con muchas personas en proyectos, seguramente es muy transversal en el sentido de que es válido para varias áreas, no sé, muchas cosas. Entonces, no basta con saber ser certificado, esa es una parte, y por supuesto va en el buen camino. Lo que se requiere también es ser talentoso, tener conocimiento, habilidad, negociación, trato con personas, una visión de riesgos, una visión global de todo el entorno del negocio, del análisis del negocio. Eso es lo que está detrás. Entonces, sí es cierto, aumentan el sueldo, pero también es cierto que la empresa espera tener más dividendos. En ese sentido, pues de alguna forma una compensación de los factores que afectan el dinero, ¿no? Porque a veces uno entra en el círculo vicioso. Si no me pagan más, entonces no trabajo. Pero resulta como que la empresa no va a pagar más, mientras alguien no trabaje. A mí me enseñaron cuando pues, era niño, hace ya muchos años, seguramente muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, que cuando uno trabaja bien, lo primero que le dan no es mayor sueldo, sino le dan más trabajo. Y después de que uno le da más trabajo, entonces ya vendrá pues, ¿por qué es así? Porque si uno hace las cosas, saben que uno es capaz, saben que uno es competitivo. Y entonces le dan más tareas. Y cuando uno se da cuenta de que uno hace bien las tareas que uno le encarga, además uno es eficiente, lo que acaban haciendo es subir el puesto, lo que traen como mensualidad. Siempre es así. No es al revés. No es de que si no pagan tanto, pues no trabajo. Eso solamente se hace cuando alguien ya se gana un prestigio, cuando alguien tiene mucha experiencia. Uno sabe, mi trabajo vale tanto y por lo tanto si lo hago, si no gano dinero, entonces no trabajo. Pero eso ya pasó muchos años. No solamente es que uno quiera decir, pues ya, con esto es suficiente. No, cuando uno está iniciando, pues en la vida profesional hay que ser al revés. Hay que trabajar muy duro para que uno llegue el momento de suerte. En ese sentido. No sé si hay otra pregunta. Sí, nos pregunta José, estoy de acuerdo con estas formas de pensar, pero en lo personal no estoy de acuerdo con lo que mencionan de que las empresas buscan talento. Ya te lo digo, porque en las empresas donde he estado trabajando prefieren darle lugar a familiares o amigos. Y sin embargo, cuando uno como profesionista le demuestra lo que está mencionando, en este caso lo más usual es que empiezan a acceder a otros lados. ¿Qué opinas de esto? Bueno, una cosa que yo mencioné, si lo regresamos un poco de discusión, no voy a regresar sobre lo que voy a mencionar y se lo puedo ver con toda calma, es que lo que menciona en la encuesta de Manpower es que el 42% de las empresas no encuentran talento. Yo no mencioné que para nosotros. Yo mencioné que solamente hay un promedio de 42%, de 42 de cada 100 que no encuentran personas con talento. Habrá otras que tenemos una actividad, como la que tú mencionas. Por supuesto que hay esquema familiar, por supuesto que hay esquemas de amiguismo, etcétera. Pero no es lo que les puedo decir, precisamente cuando hay mucha intervención familiar en las empresas. Primero, hay que saber administrar. Hay todo un esquema también en el área administrativa, que está muy bien en la maestría, por supuesto, de cómo administrar una empresa familiar. Por eso tenemos otro tipo de carreras. Tenemos, por ejemplo, puntos de vista en pymes, enseñar a las empresas. Pero hay materias en otras maestrías, en otros temas donde se saben administrar empresas familiares. Pero lo que quiero decir es que si uno no sabe administrar, el hecho de que le den preferencia a alguien con alguna característica muy particular, como un familiar o un amigo, trae sus riesgos. Yo lo que solamente menciono es lo que dice la gráfica de Manpower. La gráfica de Manpower dice que de cada 100 empresas de México, 42 de ellas no pueden cubrir sus puestos por falta de personas talentosas. Lo que yo les digo es que en ese esquema es donde tenemos que entrar todos aquellos que nos tenemos dedicar a la dirección de proyectos. Por supuesto, quiere decir que el otro porcentaje se ha encontrado, o de alguna forma ha logrado salir adelante con los puestos que tienen. Entonces, lo que digo es que sí hay un gran porcentaje de empresas que no han encontrado cómo llenar esos puestos pues con talento. Entonces, sí hay oportunidad. También sé que existe el otro esquema, pero también es cierto que también tenemos un gran porcentaje que no puede ser cubierto, que son estos empresas talentosas. ¿Sí? Vamos a los siguientes temas. Nos pregunta Alejandra, ¿qué perfil de experiencia profesional se recomienda para el ingreso a esta maestría? Bueno, en realidad esta maestría acepta a cualquier tipo de personas egresado de cualquier carrera. Dentro de la maestría, que ya tiene 5 años en el mercado, se lo hemos venido dando ya por muchas generaciones, actualmente contamos con una matrícula de 500 alumnos aproximadamente, es una maestría grande, que donde mucha gente viene a estudiar y por supuesto lo que hemos visto con los alumnos en el transcurso de estos 5 años es que muchos de ellos son directivos. A mí me da mucho gusto poder encontrar alumnos que cuando yo los conocí, que entraron a la maestría, pues eran personas que ocupaban un cierto puesto en la empresa y hoy en día son los directores del año, por ejemplo.
Eso a mí me da mucho gusto porque lo que me está dando es, a decir, que es que, pues, a la ligera, no, yo los invito a que ustedes vean en YouTube, en la sección de posgrado, en YouTube, y ustedes pueden ver ahí los testimoniales de personas que han estudiado la maestría, que de alguna forma hoy en día son exitosas a través de esto. No es un testimonial, son muchos testimoniales. Entonces, ahí ustedes pueden ver el tipo de éxito que han tenido entonces. Entonces, si eso, también van a encontrar dentro de sus testimoniales personas muy variadas. Gente que viene de tecnología, gente que viene de arquitectura, gente que viene de ingeniería, gente que viene de mercadotecnia. Yo les puedo contar muchas historias que yo me sé porque me las han criticado los mismos protagonistas. A veces me entero cuando los veo de una forma diferente ya vestidos, ¿no? Y digo, oye, si vienes de vestido diferente, no, estoy ocupando ya un puesto directivo en tal o cual empresa, ¿no? Dice, híjole, tal vez, y dime la maestría cómo estudió. Me dijo, no, pues de diferentes formas, hoy en día puedo negociar, hoy en día puedo hacer proyectos, hoy en día soy una persona desarrollada de forma diferente. ¿De dónde vienen estas personas? De diferentes, ¿no? De diferentes. Muchas de ellas tenían poca experiencia. Algunos de ellos tenían salido de la escuela de la arquitectura unos 6 meses, o tal vez un año. Por supuesto, también había personas con mayor experiencia, había gente que ya tenía, que tenía pues unos 2 o 3 años de haber salido de la universidad y que estaban retomando sus estudios. También tengo gente muy mayor. Son los menos, pero tengo gente muy mayor. Hay gente que yo he tenido dentro de los programas de posgrado que ya tenían 22 años de experiencia, 25 años de experiencia. Y aún así querían hacer una maestría para poder hacer cosas nuevas dentro de su trabajo. Entonces, lo importante de esto es que la maestría como tal los enfrenta a diferentes tipos de problemas. La experiencia no es del todo, más bien, es necesaria, pero no es del todo suficiente. Se requiere acomodar las ideas. Yo lo que digo es que la experiencia me da mucho conocimiento, la experiencia me da mucha capacidad, la experiencia, déjenme ser redundante, me da mucha experiencia. Pero también es cierto que uno la aprende de forma desordenada. No me aprende a través de la experiencia, la aprende de forma desordenada. ¿Por qué me toca joder esto? Pero mañana me toca joder otra cosa diferente. Luego me toca joder esta cosa diferente. Entonces hay un orden en la cual te vaya aprendiendo. Entonces, si esto sucede con la experiencia, y parece que la experiencia nos lo da todo, una pregunta que surge en este momento es, y entonces, ¿para qué sirven las escuelas? ¿O para qué sirven las maestrías? Pues déjenme decirles que las escuelas sirven para, primero, para poner orden a esos conocimientos. Y segundo, para ser más efectivo en la aplicación de lo que uno ha aprendido a través de la experiencia. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene experiencia? Pues también le da orden y le da una dirección de cómo desarrollarse en la vida profesional. Entonces, esta maestría abarca esos dos extremos. Por supuesto, hay muchas personas de medio. Pero lo importante de esto es que es una maestría donde se toma la teoría y se lleva a la práctica. Para que uno vea cómo es que el aspecto teórico debe bajarse a la realidad. Entonces, en resumen, todas las áreas con cualquier tipo de experiencia. La siguiente pregunta. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta también Diana. Dentro del ciclo del proyecto, es una persona, el director del proyecto, quien tiene que hacer la labor dentro de cada etapa de este o se asigna algún coordinador. No, a ver, yo creo que es importante, si recuerdo hacer la definición del director, es una persona que da consejos, que da guías, que dirige. Por supuesto, un director de proyectos tiene a su cargo a algunas personas. A veces son las personas que ejecutan ya la parte, digamos, más ruda, por así decirlo. Por ejemplo, si uno quiere hacer un auto, el que dirige el proyecto, pues es una persona que está coordinando las compras de las piezas del auto, está coordinando la compra de la pintura, está coordinando las personas que están participando en la creación del auto, está coordinando el ensamblado, está coordinando muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿y quién hace el ensamblado? Pues esta persona que hace el ensamblado. Él no necesariamente tiene que meter las manos. Él sabe cómo dirigir, por eso va a dirigir el proyecto. Y dirigir aquí, déjame hacer una metáfora, es como dirigir un barco. Uno tiene que decir hacia dónde quiere ir. Pero eso no implica que el capitán del barco o la autoridad máxima del barco se vaya a meter a las máquinas, a manejar las máquinas. No, habrá gente que lo haga. Entonces, esto es importante porque una cosa es ser, déjame llamarle así, escuché la palabra hace unos días y me pareció que era la apropiada. No sé cómo llamarle. Entonces, el tiempo que tuve una conferencia con una persona de Canadá, que es un vicepresidente del International Institute of Business Analysis. Él me decía
resuelve la tarea. Es decir, el operativo. Y no, la dirección de proyecto implica dirigir. Posiblemente necesita tocarlo. Eso no quiere decir que de alguna forma u otra meta mano. Puede meter mano. Lo que yo quiero decir es una persona que está encargada de hacer que el proyecto sea un éxito. Eso es bien importante. ¿Qué otra pregunta? Esas son todas las preguntas que le doy. Nada más nos dice a María que se pueda poner en contacto porque le interesa la maestría y está en Ecuador. Bien, pues mira, ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Al principio, en mi correo electrónico, no sé si, creo que viene al principio de la presentación. Mi correo es jadoming@mail.ed.mx, jadoming, hasta la G de Domínguez, @mail.ed.mx. Creo que lo están viendo ahora en pantalla. Lo están viendo ahora en pantalla. Con todo gusto respondo a sus inquietudes. Pues adelante. Yo lo que les digo es muchas gracias por atender este webinar. Espero que les haya sido de utilidad para saber cuál es la profesión y los de proyectos, que es lo que hace. Y por supuesto, todos ustedes que deseen contactarse conmigo, son bienvenidas las preguntas. Estamos por iniciar esta maestría en la primera semana de agosto, segunda semana de agosto. Vamos a iniciar la maestría y, por supuesto, si ustedes quieren platicar de forma directa, mañana también los invitamos. Va a haber un evento en cada uno de los campus, en los 4 campus que tenemos en la Ciudad de México, en el campus Cutlava, en el campus Sur, en el campus Ecatepec, en el campus Catán, que se llama el TechFest, donde van a estar todos los directores de proyectos respondiendo a sus inquietudes sobre las maestrías. Este evento va a ser gratuito y estará abierto desde las 9 de la mañana hasta ya entrada la tarde. Entonces, son bienvenidos a los que quieran venirse de forma presencial. Yo estoy ubicado en el campus Cutlava. Ahí me pueden encontrar. Si preguntan por mí, todo el mundo sabe dónde estoy ubicado. Y, por supuesto, con todo gusto responderé a sus preguntas. Muchísimas gracias y buenas noches.